share a common vision for the future, grounded on common values. It is wonderful to be back in Mexico. Lindo y querido. Reafirmamos que nuestro lazo más profundo es nuestra gente. Juntos somos más fuertes. Migrantes mexicanos nos dicen, nosotros nos salimos de México, pero México nunca se sale de nuestro corazón. Hay voluntad para mantener buenas relaciones. Nos une la vecindad, la economía, el comercio, la cultura, la historia y la amistad. Bienvenido a Voces Sin Fronteras, el podcast de la Embajada de Estados Unidos en México, en el que conocerás a personas que hacen de México y Estados Unidos socios, vecinos y amigos. Hola, bienvenidos al podcast Voces Sin Fronteras. Soy Julio Salcedo y estamos grabando el 10º episodio aquí en la Embajada de Estados Unidos en México. Hoy nos acompaña una invitada muy especial, es Mildred Villanueva. Ella es vicepresidente de Sostenibilidad en la Asociación Nacional de Establecimientos, TIF-ANETIF, y vicepresidente de Normatividad del Consejo Mexicano de la Carne. Además es capacitadora de comercio de alimentos, asesor normativo del sector agropecuario y gerente de legislación y normas para Sigma Alimentos. Mildred está con nosotros porque participó en el programa de becas Cochrane del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA, un programa que brinda oportunidades de capacitación a profesionales de la industria de alimentos y bebidas y del sector agrícola en diversos países, incluyendo, en este caso, México. Hola Mildred, de nuevo, mucho gusto conocerte en persona. ¿Cómo estás? Muy bien, Julio. Muy contenta de estar aquí contigo. Gracias por acompañarnos. Cuéntanos, Mildred, ¿qué haces como vicepresidente de Sostenibilidad en la Asociación Nacional de Establecimientos? Bueno, es un cargo honorario al cual me invitaron a participar, y es conformar una política de sostenibilidad para los establecimientos TIF, que son tipo inspección federal, eso significa TIF, y es un sello de inocuidad y calidad que otorga el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura. Es un sello que se otorga a aquellos que quieren comercializar la carne y quieren exportarla, ¿no? O sea, es un sello de calidad y de inocuidad. Y dentro de esta asociación, bueno, pues lo que sigue es los proyectos de sostenibilidad dentro de los establecimientos, o sea, dentro de la cadena de producción de carne, y que es algo que ya a nivel mundial es exigible en muchas producciones, y eso es pues mi trabajo, ¿no? Guiarlos de la mano para que lleguemos a un muy buen término a nivel mundial con la sostenibilidad. Volviendo un poco a tu background, eres veterinaria zootecnista. Cuéntanos cómo diste ese giro profesional para ahora ser VP y experta en normatividad para la industria agroalimentaria. Pues es un camino largo, y la verdad es que tiene que ver mucho con cómo se van presentando las oportunidades en el camino profesional, ¿no? Yo soy egresada de la UNAM, y como veterinaria, pues mucha gente considera que pues tienes que trabajar en pequeñas especies o en el campo, ¿no? En la ganadería, en la avicultura y demás. Pero hay áreas como la administración pública que te permiten también desempeñarte pues en todas esas áreas que son de vigilancia, de enfermedades, etcétera, ¿no? Y fue como ingresé yo al sector público en la Secretaría de Agricultura en aquel tiempo, y de ahí en el área de inspección fitosanitaria. Pues, ¿en qué momento dices, yo no me voy a dedicar a pequeñas especies, a mí me gustaría hacer normatividad y hacerlo como en gobierno mexicano? Bueno, un parteaguas en el sector agropecuario en México fue el Telecán, la firma del Telecán en 1993, en donde México firma este Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá, que lleva a que se busquen regulaciones equivalentes entre ambos países. Yo tenía muy poquito de egresada, sabía muy poco de esto, y creo que todos mis colegas
también eran neófitos en el tema. Y los abogados, bueno, pues ya ni se diga, ¿no? Entonces, pues fue leer mucho, aprender jurisprudencia, claro, cursos, cómo se manejan las leyes tanto en los Estados Unidos como en México, porque son sistemas diferentes, que son equivalentes porque llegan a un mismo resultado, pero los sistemas legales son diferentes, ¿no? De acuerdo a su fundamento nato. Entonces, pues empecé a trabajar porque a nadie le gustaba leer. No era así como que decían, esto no es un trabajo de veterinarios, pero a mí me gustó mucho hacer algo por mi país. Eso fue como me empecé a integrar dentro de la Secretaría de Agricultura en el área normativa, aunque yo estaba en inspección, pero empecé a trabajar en las normas, a cargar el portafolio de mi gurú en la normatividad, y así fue como me inicié en la parte normativa. ¿Qué hay detrás de una norma, de la generación de una norma? ¿Cómo se genera? ¿Quién tiene la idea? ¿Cómo se concibe? ¿Cómo se lleva hasta la implementación? El inicio de una norma nace por una necesidad. En su momento fue el Telecán, pero el día de hoy pues necesitamos, por ejemplo, normatividad en todo lo que es la sostenibilidad, que conlleva a muchísimos objetivos dentro de la producción, ¿no? Entonces, pues se genera a nivel mundial por los organismos cúpula a los que pertenecemos dentro de la OMC, y se van encontrando retos que requieren ser regulados. Entonces, hay normativas que se regulan dentro del comercio internacional y que se procuran entre los países, y de ahí se derivan a las regulaciones locales, ¿no? Se tropicalizan a las regulaciones nacionales. La normatividad se da en todos los ámbitos porque, digamos que es parte de lo que constituye la legislación nacional, ¿no? Está considerado, existe la Ley de Infraestructura de la Calidad, que es la que contempla la normatividad, y te da todos los procesos, regula todos los procesos que se dan en cualquier ámbito de la industria y de la producción. Que existan normas y se homologuen ciertas cosas facilita el comercio. Son las reglas del juego, la verdad, es que podamos tener un comercio justo, un comercio equitativo, en donde pues todos partimos de una misma base para producir lo que me digas, ¿no? Alimentos, carros o cualquier otro bien o servicio también, porque los servicios también tienen una normatividad. Esas son las reglas. Y bueno, en México se llaman normas, en Estados Unidos se llaman directivas, pero llegamos al mismo punto. Pues formas parte de los primeros 1,000 becarios del programa de becas Cochrane del Departamento de Agricultura. ¿Qué te hace sentir eso? Pues estoy súper orgullosa. La verdad es que he valorado muchísimo el haber sido candidata en su momento. Ya soy, creo que de las más antiguas o de las primeras generaciones que fuimos invitadas. Cuéntanos, ¿hace cuánto que participaste en el programa? ¿Cuánto tiempo te fuiste a Estados Unidos y más o menos en qué consistió la capacitación? Uy, pues fue ya algunos de los que nos van a estar escuchando ni siquiera habían nacido, ¿no? Fue en el 2001, hace 23 años. Estuve 3 semanas en el A&M de Texas, en donde pues ahí fueron los cursos. Ahí recibimos clases, prácticas, y también tuvimos desplazamientos al puerto en Houston para ver las operaciones directamente de cómo se inspeccionaba la carne y de cómo se llevaba a cabo todo un proceso de importación, por ejemplo, que era el área en donde yo me encontraba en ese momento, pero también de cómo se hacía en los diferentes empacadoras y procesadoras de carne. ¿Y cómo te enteraste del programa? Bueno, el área en la que yo trabajaba en ese tiempo, en la Dirección de Inspección Fitosanitaria, tenemos muchísima relación con el agregado agrícola de la Embajada de los Estados Unidos. Entonces, hay muchísimo intercambio de información, y ellos nos hicieron las invitaciones a participar, que existía esta posibilidad. Claro, había que cumplir con un cierto perfil y te aceptaban en el curso, ¿no? ¿Cómo era tu día a día laboral en ese momento? ¿Lo recuerdas? Pues mira,
Yo ya me encontraba dentro de las oficinas centrales de la Dirección General de Inspección Fitosanitaria. Ya había tenido una experiencia en el aeropuerto de la Ciudad de México. Trabajé 7 años como inspector de mercancías agropecuarias en general, incluyendo la carne. Evidentemente fue un trabajo que me dio muchísima experiencia en cuestiones de plagas y enfermedades internacionales y de lo que teníamos que cuidar en el país. Posteriormente, yo ya me encontraba como jefe de departamento de puertos, aeropuertos y fronteras cuando recibí esa capacitación. ¿Cómo cambia tu vida académica y profesional en ese momento y al día de hoy? ¿Cómo sientes que haya impactado Cochrane? Bueno, la verdad es que fue un parteaguas súper emocionante conocer a gente de diferentes partes del mundo, porque iban, pues en esa época, precisamente se estaba separando Yugoslavia, ¿no? En 2 partes, tuvimos compañeros, hice mucha amistad con ellos, con los yugoslavos en ese tiempo. Ingleses, chilenos, de diferentes partes del mundo, ¿no? Que la verdad eso te ayuda muchísimo a la apertura social, ¿no? A conocer otras culturas, a correlacionarte con otras culturas. Ahora la gente viaja muy fácilmente y se relaciona con culturas. Creo que es uno de los objetivos que ahora tiene la gente joven. En esa época no viajábamos tanto y convivir con sociedades diferentes, alimentaciones diferentes, culturas, porque también iban musulmanes que no nos veían nada bonito a las mujeres, que chinos, que en esa época pues también China todavía se encontraba un poco más cerrada. No veía chinos normalmente. Tuvimos un intercambio sociocultural súper importante. Creo que a mí me abrió muchísimo el mundo como persona, y como profesionista pues también aprendí áreas que todavía no se veían en México y que se volvieron un objetivo para mí estando en la parte normativa que se iban a dar en México, y agradablemente pues me evocaron a ser más proactiva en la normatividad. Adquiriste liderazgo y empezaste a implementar lo aprendido, y básicamente empezaste como a adquirir nuevas responsabilidades a tu regreso, me imagino, ¿no? A ser más proactiva en la parte de normatividad. Y te puedo decir que, bueno, esto fue en el 2001 y para el 2005, que empezamos con la modificación de la Ley Federal de Sanidad Animal, pues mucho de lo que no existía en México y que ahora existe fue proactividad mía. Me causa muchísimo orgullo el que el sistema de calidad en estos establecimientos TIF y demás, pues el HACCP, que es un sistema de control de riesgos en la alimentación que utilizó la NASA, se implementó en 1996 en los Estados Unidos a partir de un brote de una bacteria que hubo. Y entonces en México no era obligatorio. Y eso nos tenía fuera del comercio internacional. Nos limitaba muchísimo el comercio internacional porque no estaba implementado. Lo implementaba voluntariamente la industria alimentaria que quisiera exportar o que estuviera exportando, pero no era obligatorio. No era un requisito. Sí, y en el 2007 se concretó en la publicación de la Ley Federal de Sanidad Animal. ¿Aún frecuentas a las personas que conociste en el programa? ¿Sabes a qué se dedican o dónde están hoy en día? Pues a los mexicanos sí. Conozco a muchos que estuvieron conmigo, bueno, los 2 que estuvieron conmigo. Uno de hecho trabaja aquí en la Embajada de los Estados Unidos, okay. Sí, un excelente colaborador y amigo y vecino además, o sea, vecino, somos muy cercanos, vivimos muy cerca. Y otro compañero que ya se jubiló, porque te digo que pues sí, ya hace muchos años, y algunos otros que posteriormente recibieron la capacitación en Puerto Rico en español. Okay. Entonces, que ahora pues están trabajando en la iniciativa privada también. Compártenos una experiencia, algo que recuerdes de tu tiempo en Cochrane, algo que recuerdes con cariño. Ay, fue, como te decía, una convivencia excepcional con gente de muchísimas culturas, de muchísimas partes del mundo. Tuvimos una convivencia con una de las capacitadoras, con Rory, que también el mundo me la volvió a acercar después, ya trabajando yo en Sigma, muchos años después como inspectora del FSIS. Pero ahí esa experiencia fue muy bonita porque nos hicieron cantar
cantar una canción de tu país, ¿no? Entonces pasabas y pues con todo lo desafinado y demás nos divertimos muchísimo. Fue una actividad de intercambio cultural muy bonito y la pasamos muy bien, ¿no? O sea, la convivencia fue súper respetuosa, muy amena, muy, o sea, te hacía diversificarte en proyectar a cada una de las culturas que pasaban, cantaban en su idioma, porque normalmente hablábamos en inglés, y entonces fue una experiencia muy, muy padre, y convivir compartir habitación a veces los fines de semana me tocó a mí con las chinas, y pues aprendí también mucho de ellos. Oye, ¿qué canción cantaste? Cielito lindo. Como debe ser. Como debe de ser. ¿Por qué te apasiona la normatividad y especialmente en la industria agroalimentaria? ¿Qué es lo que hace posible todo este universo de normas que existen en la industria? Híjole, me encanta porque posiciona a México como mexicana, nos posiciona, nos pone en las mesas de Arabia Saudita o de Rusia o de los Estados Unidos o de Canadá. O sea, un buen corte mexicano se puede degustar en cualquier restaurante, en Japón, en Corea, y eso para mí es un orgullo como mexicana, es un orgullo como industria, el que podamos estar participando en las grandes ligas, ¿no? México es el 9º productor de proteína animal. Y el día de hoy estamos posicionados con muchas de las proteínas a nivel internacional. Y eso me gusta. Estamos también en Centroamérica, en el Caribe, en Europa, ¿no? ¿Tú dirías entonces que ahora sí que Norteamérica, México, Estados Unidos, Canadá son líderes a nivel mundial en esta industria, en la normatividad para exportación e importación de todo este tipo de productos? Sí, claro. Estados Unidos como punta de lanza, definitivamente. Canadá también, y México. Creo que México ha concretado grandes batallas a nivel mundial. Tenemos pues también un poderoso país en Sudamérica, que es Brasil. Sin embargo, creo que la tecnología, el desarrollo, la productividad en este bloque de los 3 países es punta de lanza. ¿Qué le dirías a un profesional del sector agroalimentario que aún no conoce Cochrane? Que lo busquen. Es una experiencia seguramente mucho más moderna de la que yo viví el día de hoy, pero pueden verlo los que sí sean bilingües, que ahora ya es muy difícil que la gente no sea bilingüe, pero los que son bilingües, el A&M de Texas tiene un excelente desarrollo del curso, ¿no? Cuenta con unas instalaciones magníficas de un mini rastro ahí dentro del A&M. Pues todo se puede ver en vivo y a todo color, ¿no? Yo no participé en el de Puerto Rico, pero entiendo que también aquellos que no son muy duchos en el inglés pueden participar allá, y que también no demerita en absoluto a lo que se vive en Texas, ¿no? ¿Algún consejo que quieras darle a estudiantes universitarios que apenas comienzan su trayecto en la vida laboral y a lo mejor están interesados como en seguir tus pasos en la industria agroalimentaria, en la normatividad? Pues sí, en la parte agropecuaria también Cochrane, entiendo, y eso yo lo descubrí apenas el año pasado, es que hay becas no nada más para el sector cárnico, ¿no? El año pasado fue el primer curso de lácteos, que también fue muy interesante. Yo no participé, pero quiero participar. Y además también ya puede ir la iniciativa privada, que eso antes estaba muy restringido al sector gubernamental. El día de hoy también puede participar el sector privado, que eso está muy bien. Y pues yo les diría que si les gusta leer, normalmente, ¿no? Si les gusta leer, claro, ahora hay muchísima tecnología que te ayuda a resúmenes, a cosas de este tipo. Si les gusta leer, si quieren a México, la parte normativa y la parte de desarrollo agropecuario es muy importante, ¿sí? El que nuestros países sean autosuficientes alimentarios te da muchísima independencia a nivel internacional.
y también te da oportunidades, ¿no? De intercambio, de como te decía, de poder ver un buen corte de carne o unas flautas de pollo en un restaurante en el exterior, así como la cerveza también, por ejemplo, ¿no? Ver una Corona en un restaurante te causa mucho orgullo como mexicano. ¿Algo más que quieras como decirle a la audiencia o algún mensaje que quieras compartir? Que busquen oportunidades, que se acerquen a las embajadas. Hay muchísimos cursos aquí en la Embajada de los Estados Unidos, en la Embajada de Canadá y en otras embajadas en donde les dan facilidades para estudiar en el extranjero. Como decía, las nuevas generaciones, ya lo veo con mis sobrinos, que pues viajan con una facilidad increíble que antes no se daba, y el día de hoy viajar es muy fácil y hay muchísimas facilidades que a veces no se enteran porque no buscan las oportunidades, ¿no? Y Cochrane es una gran oportunidad para muchos sectores en donde pueden aprender y además, pues, curricularmente les va a servir. O sea, es una de las bases en las que puedes tener un parteaguas de cambio de vida, de verdad, de cambio de vida. Pues muchísimas gracias, Mildred, por acompañarnos. Gracias, Julio. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de haber participado. Gracias al TEC de Monterrey, Campus Estado de México, por la colaboración para hacer posible Voces Sin Fronteras. Gracias también al director de Frecuencia SEM, Gabriel Menchero, por el espacio. Y a todos los profesionales de la industria agroalimentaria interesados en el programa Cochrane. Sigan las redes sociales de la embajada. Estaremos compartiendo información para que aprovechen esta oportunidad y puedan estar yendo también a Estados Unidos a adquirir nuevas habilidades. Ping Con Mildred. Mildred, sabemos que te gustan las plantas. ¿Cuál es tu planta favorita? Las orquídeas. ¿Qué te gusta de las orquídeas? Que son exóticas, que son muy fáciles de crear a pesar de que la gente no lo crea así. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Menciona lo que más te gustó de estudiar en la UNAM. Que es cosmopolita. ¿Qué es lo que más te gusta de los animales? Pues me encantan los animales como otro ser viviente dentro del planeta. Nos alimenta y por otra parte también nos recrea. ¿Cuál es tu animal favorito? Los delfines. ¿Dónde has disfrutado trabajar más? ¿En la iniciativa privada o en la iniciativa pública? Siempre he disfrutado de mis trabajos. Aprendí muchísimo en la iniciativa pública y en la privada he sido pues muy recompensada y he crecido muchísimo profesionalmente, lo que también me agrada mucho, me permite ser yo. ¿Las normas se cumplen o se rompen? ¿Por qué? Ah, caray. Eso sí me interesa. Se cumplen y se rompen. Las dos se rompen por quien no ha tenido la experiencia de saber que es más fácil cumplir que inventarse no cumplir. Perdón, carnal, es la costumbre, discúlpame. ¿Tu lugar favorito que has visitado en Estados Unidos? San Francisco. Me encanta San Francisco. ¿Qué es lo que te gusta de San Francisco? Sus calles, su gente, el que vivieron la época hippie y que hay muchísima libertad, en donde todo el mundo se respeta y cada quien puede ser como quiere ser. ¿Comida más deliciosa que hayas comido en Estados Unidos, en alguno de tus viajes? Amo el clam chowder en San Francisco y la langosta y los pasteles de cangrejo. En una palabra, ¿cómo fue la experiencia de participar en Cochrane? Apertura. Solo abriendo la puerta correcta.